Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos al seminario mayor de la sección de anestesiología y reanimación de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Diego Luis Vélez Agudelo, residente de la especialidad. Hoy vamos a hablar del manejo perioperatoria en cirugía de citorreducción y la aplicación de quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, que por sus siglas en inglés la conocemos como HIPEC. Lo primero que quiero hacer es darle mis agradecimientos a la doctora Carolina García, anestesióloga y docente de la Universidad de Antioquia, quien fue mi asesora y me apoyó bastante durante la elaboración de esta charla. También quiero agradecerle al doctor Andrés García, anestesiólogo que trabaja en la Clínica Vida, que es una de las instituciones de nuestra ciudad donde se realiza este procedimiento, y estuvo siempre dispuesto a resolvernos las dudas e inquietudes que surgieron. El contenido que vamos a desarrollar en la presentación va a partir de una introducción, una historia de epidemiología, y quiero que conversemos acerca del procedimiento, cuáles son sus indicaciones y sus consideraciones, debido a que no es un procedimiento con el que los anestesiólogos se encuentren de manera frecuente, que los residentes pocas veces estamos en una cirugía de citorreducción y en nuestros centros de práctica no tenemos actualmente donde realizar HIPEC. Entonces quiero que abordemos primero cómo se realiza esto para poder pasar a un manejo anestésico preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio para finalmente dar unas conclusiones. De este modelo quirúrgico se inició a hablar en la década de los 30, cuando se describió como el tratamiento para las pacientes que tenían cáncer de ovario extenso. Fue 30 años después que se empieza a ver los buenos resultados de esto para el manejo del cáncer de ovario y se propone para otras patologías que tienen compromiso peritoneal, como el pseudomixoma peritoneal. A finales de los 70 se diseñó el sistema que permitió la perfusión hipertérmica y se utilizó en los pseudomixomas peritoneales, y en el 80 aparece el nombre del Dr. Sugar Baker, ya que inició la investigación de este modelo quirúrgico para el manejo de distintas neoplasias gastrointestinales que tenían un compromiso peritoneal. A finales de esta década se describieron las ventajas farmacocinéticas en los primeros ensayos fase 1 de la quimioterapia intraperitoneal comparado con la quimioterapia intravenosa. Y de nuevo, en 1995 aparece el Dr. Sugar Baker, quien realizó una publicación muy detallada de cómo se debería hacer el procedimiento de la peritonectomía y la posterior aplicación del HIPEC, y por eso en algunos textos vamos a escuchar o vamos a leer Sugar Baker como un término que se va a utilizar para describir el modelo quirúrgico del que vamos a hablar hoy. El cáncer tiene una incidencia mundial muy alta, 18 millones, y se estima que para el 2040 esto haya aumentado en un 55%, y es una de las principales causas de mortalidad en el mundo, atribuyéndosele al año 10 millones de muertes. Dependiendo del tumor primario, vamos a tener que entre el 5 y el 46% de las neoplasias van a desarrollar metástasis peritoneales, y estas son algunas de las que desarrollan metástasis peritoneales en nuestro medio, en Colombia. Miren que se encuentran dentro de las primeras causas, tanto en el género masculino como en el género femenino, y corresponden de todas las causas de mortalidad al 20%. Como esto viene en aumento, pues probablemente vaya a ser un modelo quirúrgico al que nos vamos a enfrentar cada vez con más frecuencia. Miren que cuando se hace el diagnóstico del cáncer colorectal, hasta el 10% puede tener ya un compromiso peritoneal coexistente, y la diseminación peritoneal en el cáncer gástrico se da hasta el 20% de los casos. Y quiero que miremos esto. Si bien el mesotelioma, por ejemplo, es una entidad un poco frecuente, todos van a tener en general una pobre expectativa de sobrevida. La mediana de sobrevida en este caso es de 9 meses, y para la carcinomatosis peritoneal, mire que tenemos una sobrevida apenas de 7 meses su mediana cuando correspondió a un primario gastrointestinal, y de 15 meses cuando el origen es ginecológico. Entonces vamos a estar frente a un tratamiento que es quizás la única opción potencialmente curativa que van a tener estos pacientes, y en algunos casos también se ofrece de manera paliativa, que debe ser realizado en centros de experiencia, como lo vamos a ver. Las indicaciones de la cirugía de citorreducción, el HIPEC, se resumen en todas aquellas que tengan un compromiso peritoneal, bien sea el pseudomixoma peritoneal o el mesotelioma peritoneal como primario, o la diseminación, una sarcomatosis peritoneal o carcinomatosis peritoneal por distintos primarios que van a tener una afinidad importante sobre el peritoneo, especialmente sobre el aumento mayor, derivado de una serie de moléculas adhesivas que se han identificado que logran penetrar el mesotelio, ubicarse en la membrana o en el estroma peritoneal, y allí encontrar un microambiente propicio para continuar con su proliferación. ¿Qué es lo que se realiza entonces en la cirugía de citorreducción? Lo primero que se va a hacer es una laparotomía, en la que se busca hacer la resección
de los tumores macroscópicamente visibles con el objetivo de dejar solamente potenciales tumores menores de 2.5 milímetros. Y una vez se realiza la cirugía, que es una cirugía extensa, se va a pasar al HIPEC, en el que se hace una perfusión de solución entre 40 a 43 grados centígrados con un agente quimioterapéutico buscando afectar esos potenciales tumores residuales. Se va a caracterizar por estas 4 cosas grandes. Lo primero es que es una cirugía bastante extensa, tiene una duración en promedio de 8 horas, que va a significar un alto recambio de líquidos, una pérdida sanguínea, esto va a depender de la experiencia que tenga el centro, y una importante variación de la temperatura, que es diferente a lo que hemos visto en otros modelos quirúrgicos y lo vamos a abordar. Cuando se va a hacer la citorreducción, lo primero que nos vamos a encontrar es que el cirujano probablemente haya hecho ya un índice de cáncer peritoneal de manera preoperatoria, en el que a partir de imágenes va a estadificar cuál es la carga de cáncer o de compromiso tumoral que tiene en el peritoneo de nuestro paciente, dividiendo el abdomen y dividiendo también en 4 regiones el intestino. Este índice lo vamos a encontrar para diferentes situaciones y va a estar correlacionada con a mayor índice, cuyo puntaje máximo es 39, vamos a tener mayor duración de cirugía, una mayor probabilidad de pérdida sanguínea, de que nuestro paciente requiera en el intraoperatorio y en el postoperatorio soporte vasopresor, de ventilación mecánica invasiva y de coagulopatía. ¿Qué es lo que se hace en esa citorreducción? Entonces tenemos un paciente ya estadificado, la reestadificación se realiza una vez se haga la laparotomía y se encuentre cuál es el compromiso, y lo que se hace va a depender según el centro que esté manejando este paciente, pero básicamente de manera general se hace la resección del epiplón mayor y del epiplón menor, la peritonectomía de los cuadrantes superiores derecho e izquierdo, y en general siempre se hace colecistectomía y apendicectomía. Ya la resección parcial o total de órganos, es decir, esplenectomía o hepatectomía, va a depender del grado de compromiso que tenga o no cada uno de los órganos. Y una vez se realice esto, se va entonces a realizar una puntuación para mirar cuál es la extensión de esa citorreducción. La idea es que nuestro paciente quede en 0 o 1, que nos habla de un tumor de 2.5 milímetros como máximo. Miren lo extenso que puede ser esta cirugía. Acá vemos cómo hacen una peritonectomía anterior, esta de los cuadrantes superiores. En muchos casos hay compromiso diafragmático y esos pacientes pueden quedar con sondas de tórax bilaterales. Acá tenemos una peritonectomía pélvica y acá la resección, por ejemplo, la cápsula de Gleason. Es decir, es una cirugía bastante grande, por supuesto, que va a implicar incisiones extensas y que va a ser dolorosa. Una vez se realiza esto y se define si el paciente es candidato o no, porque no todos los pacientes son candidatos a HIPEC, por ejemplo, se reserva para aquellos que tienen un índice de cáncer peritoneal en algunos casos que no supere los 20. En algunos otros casos, por ejemplo, para aquellos pacientes que tengan índices de Karnofsky mayores de 75 o 80, pues cuando se decide hacer el HIPEC, ¿qué es lo que se hace? Se va a aplicar de manera regional quimioterapia a 40 o 43 grados. ¿Por qué? Porque esta temperatura ha demostrado sinergia con los quimioterapéuticos, además porque per se esa hipertermia parece que logra la destrucción de las células tumorales que tienen una menor capacidad de reparación de su ADN. Esta aplicación va a ser entre 30 o 120 minutos. Esto va a variar según los protocolos, según el esquema quimioterapéutico. Realmente no hay unos valores estándares establecidos en la clínica vida. Por ejemplo, se realiza durante 90 minutos, donde se infunden soluciones de 3 a 6 litros, que son soluciones similares a las soluciones que se utilizan para la diálisis peritoneal, pero que también pueden ser soluciones salinas o para el oxaliplatino una solución en dextrosa, y esto va a tener unas implicaciones importantes durante el intraoperatorio. Por supuesto que esto nos va a disminuir la exposición sistémica y se considera que la aplicación regional de esto logra una penetración de 2 a 5 milímetros y por eso se busca que sea el tamaño de los tumores residuales. Entonces, con el HIPEC logramos poner dosis mayores del agente quimioterapéutico comparado cuando se administra de forma endovenosa, de 100 a 200 veces mayores. Tiene una poca absorción peritoneal porque se utilizan sustancias de alto peso molecular y altamente hidrofílicas que no logran cruzar fácil esa barrera del peritoneo, y en caso de que lo logren van hacia la circulación portal y ya van a tener un metabolismo hepático de primer paso. También cuando logran penetrar el tumor van a tener una menor eliminación. El HIPEC se realiza siempre posterior a haber finalizado la citorreducción y previo a realizar cualquier anastomosis que se haya hecho durante el procedimiento, para que cualquier potencial tumor residual logre estar expuesto al agente quimioterapéutico. ¿Cómo se hace? Se ponen 2 cánulas en la cavidad peritoneal,
una que va a perfundir el líquido, tanto en la parte del cuadrante superior subdiafragmática como una pélvica, y van a haber dos cánulas que van a drenar el contenido. Esto va a pasar por un reservorio y por un calentador, y vamos a tener distintos, por lo menos 3 o 4 se describen termómetros para mirar que esta solución realmente esté entre 42 grados centígrados y no se logre pasar ese objetivo, porque a partir de 43 hay mayor fuga de anastomosis y se ve que también hay alteración de las células sanas del paciente. Entonces debemos ser estrictos con ese manejo, y estos son ejemplos de las máquinas de perfusión extracorpórea que se utilizan para el HIPEC. Hay dos técnicas para realizar esa perfusión. Una es cuando el paciente está abierto, se conoce como técnica del coliseo, en la que el cirujano va a poder movilizar el líquido también para lograr una mejor perfusión, por lo que esta tiene una distribución más uniforme. Hay mayor pérdida de calor porque el abdomen continúa abierto, pero esto podría ser beneficioso en el momento que estamos perfundiendo al paciente con soluciones hipertérmicas. Hay mayor riesgo potencial para el personal porque está expuesto al agente quimioterapéutico. Y la otra técnica que se hace en la clínica vía es una técnica cerrada, se realiza aproximadamente en el 55% de los casos de manera global. Esta que va a tener menor pérdida de calor, es decir, puede que nuestro paciente gane temperatura más rápido, hay menor exposición del personal al agente quimioterapéutico, una distribución menos uniforme porque esas zonas de declive no se van a poder controlar qué tan bien o no se están perfundiendo y usualmente se mueve la mesa quirúrgica, y puede haber un aumento de la presión intraabdominal. El agente quimioterapéutico que se utiliza va a depender de cuál es el primario que estamos tratando. No hay un esquema que realmente esté como gol estándar para esto. Todos son agentes quimioterapéuticos que actúan de manera inespecífica en el ciclo celular para poder que tengan acción justo cuando lo estamos perfundiendo. Y lo importante para nosotros desde el ámbito de anestesiología es que sepamos que van a utilizar este tipo de agentes, que vayamos a una tabla que nos hable de qué eventos adversos potenciales podemos tener o cuáles ya tienen nuestros pacientes, porque muchas veces vienen con esquemas quimioterapéuticos ya instaurados. El oxaliplatino y el cisplatino, por ejemplo, tienen un compromiso sobre la función renal y sobre la hipomagnesemia. La doxorubicina genera cardiomiopatía y los pacientes deben tener ya estudios respecto a eso. La mitomicina puede desarrollar hipertensión pulmonar, que es un reto perioperatorio importante para nosotros, neumonitis o fibrosis pulmonar. Esta se utiliza para el pseudomixoma peritoneal, que es quizás la indicación que mejores resultados ha mostrado, y el paclitaxel también tiene efecto sobre el miocardio y sobre la conducción cardíaca. Hay evidencia de este procedimiento. Miremos este estudio, es un estudio retrospectivo de 1070 pacientes con el pseudomixoma peritoneal, estudios retrospectivos porque esto no se presenta con una frecuencia importante, pero miremos cuando se compara la cirugía de citorreducción completa con una cirugía incompleta, cómo la sobrevida a 5 años es realmente distinta a favor de aquellas en las que se hizo la citorreducción completa. Estudios clínicos, este fase 3, 68 pacientes, y ya en un modelo quirúrgico de cáncer gástrico donde se compara cómo les va cuando se realiza cirugía de citorreducción versus cirugía más HIPEC. Miremos que cuando se realiza cirugía más HIPEC hay una mejoría en la sobrevida, si bien para este modelo de cáncer gástrico en general tenemos un mal pronóstico. En el cáncer de ovario, este estudio de 245 pacientes, también donde se comparó solamente la citorreducción con citorreducción más HIPEC, demostró que les iba mejor en la sobrevida de 5 años cuando se utilizaba HIPEC, por eso se sigue utilizando en cáncer de ovario. Sin embargo, en este que se publicó en The Lancet, también 265 pacientes, muy similar al anterior, pero en pacientes cuyos primarios habían sido colorectales, no hubo una diferencia significativa, y por eso en algunos centros se ha dejado de realizar HIPEC para cirugía cuando el primario es colorectal, o se ha puesto en discusión la favorabilidad de en este escenario. Con eso pasemos entonces a las consideraciones de este modelo quirúrgico. Miren que es una cirugía grande que conlleva una morbilidad importante del 33 al 45% por las causas que vemos en la pantalla, y que tiene una mortalidad del 0.5 al 5%, y que en algunos centros, según la experiencia, puede ser tan alta como hasta el 16%. Que van a tener mayores riesgos los pacientes que tienen ese índice de cáncer peritoneal mayor de 21, que la cirugía está muy extensa, lleva más de 10 horas, que se utilizaron más de 6 unidades de glóbulos rojos para transfundirlos, que no se logró hacer una citorreducción completa, o que nuestro paciente tenía diabetes o enfermedad cardiovascular.
Entonces, lo primero para que empecemos a hablar del preoperatorio es que es una cirugía que se considera de alto riesgo cardiovascular y de sangrado y que la morbilidad y la mortalidad va a disminuir de acuerdo a la experiencia del equipo. Hay un estudio de 140 pacientes donde se demostró que los primeros 70 pacientes que se hicieron en la institución tuvieron 30% más morbilidad mayor que aquellos que se hicieron después. Y por eso la idea es que este procedimiento se realice en centros que tengan experiencia o que empiecen a formar a su personal en torno a ello. La evaluación preoperatoria debe ser integral, multidisciplinaria, debe contar con la participación de todas estas especialidades, pero también de distintos profesionales como de psicología, nutrición y fisioterapia, porque estos pacientes tienen un impacto importante en su calidad de vida. Una vez se realiza la cirugía de citorreducción, se estima que entre 6 a 12 meses se empieza a recuperar una calidad de vida basal a la previa. Van a llegar pacientes desacondicionados, por eso es importante fisioterapia, y con un déficit nutricional importante. Miren que hasta el 30% de ellos va a tener un déficit nutricional y cuando lo separamos por distintos tipos de cánceres primarios, cuando es de origen gástrico, miren que el 83% va a tener un déficit importante y por eso deben participar todos estos profesionales. En este modelo quirúrgico, la albúmina aparece como un marcador pronóstico y la anemia aparece de manera preoperatoria en el 40%. Debemos estar muy atentos a cuáles eventos adversos pueden haber desarrollado nuestros pacientes por los agentes, mirar si tienen cardiotoxicidad, falla cardíaca, estudiar pertinentemente con ecocardiografía y tener a sus pacientes controlados previos a llevarlos en la medida de lo posible. Y se considera que si nuestro paciente tiene ascitis maligna, va a tener una menor capacidad residual funcional y algunos centros involucran la terapia respiratoria de manera preoperatoria para optimizar la función ventilatoria de nuestros pacientes. El riesgo de broncoaspiración va a depender del origen de primario, de si hay un compromiso o una obstrucción intestinal o no, y todos van a tener aumentado el riesgo de fenómenos tromboembólicos, y por eso deben tener adecuada tromboprofilaxis. Respecto a la anemia del sangrado, es importante mencionar que aquellos pacientes en los modelos de cirugía colorectal que fueron transfundidos en el intraoperatorio, que son estos, versus los que no fueron transfundidos en el intraoperatorio, tuvieron una morbilidad mayor, mayor fuga de anastomosis e incluso mayor mortalidad con significancia estadística. Y vemos cómo cuando se implementan programas de PBM, esto es un estudio observacional desde 2022, se ve que acá tenemos a los pacientes previos al PBM, acá posterior a entrar a programas de PBM, y vemos que esos pacientes posterior a un programa de PBM tienen menos transfusiones, tienen menores fugas de anastomosis y menor estancia hospitalaria, y por eso se debe usar esta herramienta cuando abordamos preoperatoriamente a nuestros pacientes. Yo les cuento que hay unas guías ERAS para este modelo quirúrgico, unas guías del 2020, van a compartir cosas que vemos en las guías de cirugía abdominal mayor, otras guías ERAS, como suspender el cigarrillo, la prehabilitación. Acá se recomienda que a todos estos pacientes les hagamos de manera preoperatoria estos paraclínicos, hemograma, creatinina, un panel metabólico, test de coagulación y albúmina. Se deben suspender los antiangiogénicos 5 semanas antes para evitar las complicaciones hemorrágicas y aparece un esquema de analgesia que no estamos muy familiarizados con él. Nos dice que de manera preoperatoria podemos dar celecoxib, pregabalina y tramadol. Esto se basa en un estudio retrospectivo pequeño de apenas 300 pacientes de este modelo quirúrgico de citorreducción más HIPEC, en el que se vio que los que se premedicaron tuvieron menor consumo de opioides. Y yo creo que el mensaje importante es siempre utilizar analgesia preoperatoria. Y respecto a los antieméticos, de entrada a todos estos pacientes debemos darles 2 antieméticos. Porque miren el potencial emetógeno de estos agentes, ¿cierto? Por más bajo que tenga el riesgo el agente como la mitomicina C, puede ser la incidencia tan alta como hasta el 30%. Y el cisplatino y la doxorubicina, por ejemplo, tienen un riesgo de generar náuseas y vómitos mayores al 90%. Por eso los esquemas propuestos son, por lo menos, palonocetrón o dexametasona. Si no tenemos esto, pues lo hacemos con ondansetrón. Y para aquellos pacientes de alto riesgo debemos utilizar el antagonista de los receptores de serotonina, la dexametasona y el aprepitán, que sabemos que es el antiemético que mejores resultados demostró en la prevención de náuseas y vómitos postoperatorios. Respecto al intraoperatorio de estos pacientes, la primera pregunta que surge es cómo debe ser la bioseguridad dado que el personal va a estar expuesto a sus agentes. Hay estudios pequeños, apenas 10, donde se
evalúa la evidencia de la quimioterapia en orina en cirujanos o perfusionistas y no se encontró que hubieran residuos de quimioterapia en la orina. Sí se ha encontrado que hay residuos de partículas de mitomicina C aerolizadas, pero que están en rangos de seguridad cuando hay exposiciones potenciales de hasta 8 horas. A pesar de eso, lo que se propone es utilizar al momento del HIPEC N95, utilizar gafas, careta, siempre polines, y para quienes van a tener contactos con la perfusión, unos guantes de látex más gruesos y adicionales a los guantes quirúrgicos. A pesar de ello, distintas instituciones proponen que este personal no haga parte del equipo que está en estas cirugías, que son las mujeres en embarazo o en plan de embarazarse, aquellas con historias de aborto, teratogenicidad, mujeres en lactancia, personas que tengan antecedentes ya de quimioterapia o radioterapia, que estén en terapia de inmunosupresión o que sean alérgicos al látex. ¿Cuál es la técnica anestésica propuesta en estos pacientes? Hasta el año pasado teníamos 2 estudios, 2 revisiones sistemáticas, solamente estudios retrospectivos y un ensayo clínico aleatorizado que habían evidenciado que el propofol tenía unos mejores desenlaces respecto a la sobrevida y a la sobrevida libre de recurrencia de los pacientes que eran llevados a distintas cirugías de cáncer, pero el año pasado apareció un estudio de más de 1.100 pacientes, un ensayo clínico aleatorizado donde se comparó el propofol con el sevoflurano para mirar los desenlaces en los pacientes de cirugía oncológica, en el que se observó que la sobrevida no tuvo una diferencia y tampoco la sobrevida libre de recurrencia. Por eso, TIVA o halogenados va a depender ya de las indicaciones propias del paciente o los protocolos institucionales. Dentro del intraoperatorio, la variación de la temperatura es que esa es una de las características que van a hacer este modelo quirúrgico tan diferente a otros. Vamos a tener 2 momentos, el momento de la citorreducción, una cirugía abdominal grande, en la que vamos a buscar que nuestro paciente esté más cerca a la normotermia posible. Y durante el HIPEC lo que queremos evitar es que nuestro paciente gane calor. Entonces, durante la citorreducción se deben poner mantas térmicas, tanto las convectivas como las conductivas, es decir, las que van por debajo del paciente, que es con líquidos, y se utilizan también las que van encima con aire forzado, y así se hace en la clínica vía, por ejemplo, para que nuestro paciente esté lo más normotérmico. Y durante toda esta parte, utilizar líquidos calientes. Una vez va a iniciar el HIPEC, acá es muy importante que nuestro paciente esté también cerca a la normotermia durante toda la perfusión, porque esto va a depender en escenarios como el de cáncer de ovario, que los resultados sean mejores. Y no podemos permitir que por la ganancia de temperatura no se pueda realizar el esquema completo, los 90 minutos de perfusión. Entonces, acá el papel de anestesiología realmente es un papel activo. El enfriamiento debe empezar por lo menos 1 hora o 1 hora y media antes. ¿Y eso en qué consiste? No vamos a dar más líquidos calientes, vamos a dar los líquidos a la temperatura que está el quirófano. Vamos a poner esa manta de aire forzado a una temperatura inferior a la que está el paciente. Incluso vamos a tener que utilizar a veces mantas mantas o campos quirúrgicos irrigados con solución salina para evitar que nuestro paciente gane la temperatura, porque lo primero que se hace es iniciar a perfundir hasta que se caliente a 40-42 grados, y una vez ya esté caliente y probado los circuitos es que se pone el agente quimioterapéutico. Entonces pueden pasar unos minutos donde nuestro paciente puede empezar a ganar calor sin que realmente se haya iniciado el esquema quimioterapéutico. Si definitivamente con todas estas maniobras nuestro paciente está por encima de 39 grados centígrados y la idea es tenerlo alrededor de 37, nunca por encima de 39, lo que hay que solicitar es que se disminuya la temperatura de perfusión o que incluso no se logre completar este esquema, que definitivamente no es el propósito. En el intraoperatorio, respecto a las consideraciones ventilatorias, durante el HIPEC puede haber un aumento de las presiones de la vía aérea derivado del líquido que tenemos ahí, sobre todo en la técnica cerrada, que puede condicionar una reducción en la capacidad residual funcional, y por el fenómeno de un metabolismo aumentado, por el aumento de la temperatura, vamos a tener un mayor CO2 expirado. Sin embargo, se considera que realmente estos cambios no son tan importantes, sino es el problema de anestesia para el manejo en estos pacientes, que se sortea de buena forma cuando utilizamos una ventilación protectora. Otra de las consideraciones importantes acá va a ser qué ocurre con la circulación de nuestro paciente. Durante la citorreducción vamos a tener
entonces una resección extensa, un sangrado, si bien no va a ser agudo, va a ser durante todo el transoperatorio. En la clínica Vida entran 3 cirujanos oncológicos a realizar esta resección simultáneamente. Ellos mencionan que realmente su sangrado no es tan importante, pero va a tener un alto recambio de líquidos este modelo quirúrgico que se estiman hasta 12 mililitros por kilogramo hora. Varios de estos pacientes van a llegar con preparaciones colónicas, pueden llegar deshidratados, entonces nosotros debemos asegurarnos que al momento del intraoperatorio nuestro paciente esté bien en esa parte de líquidos. No podemos permitirnos entrar con un paciente deshidratado a una cirugía que va a tener este alto recambio de líquidos. Ya durante el HIPEC vamos a tener un fenómeno interesante, y es que a medida que se aumenta la temperatura va a haber una vasodilatación importante, menor retorno venoso, va a haber una caída de las resistencias vasculares sistémicas y el gasto cardíaco y un aumento compensatorio de taquicardia. Esto va a tener su máxima expresión a los 60 minutos de la perfusión y va a regularse una vez se logre la temperatura, a la normotermia, más o menos 30 minutos después de haber finalizado la perfusión. ¿Qué tenemos respecto a los líquidos endovenosos? Esta revisión sistemática del 2023, miren, en el mundo la mediana es de 5 litros que se le infunden a estos pacientes, que va hasta 17 litros, y se ponen hasta 2 litros de coloides. Las pérdidas sanguíneas se estiman en 780 mililitros y el gasto urinario en general intenta mantenerse en 1.3 mililitros por kilogramo hora. No hay claridad respecto al tipo de fluido, sí se prefieren las soluciones balanceadas porque frente a esta cantidad de cristaloides queremos evitar acidosis hiperclorémicas. Y también se estima que cuando la terapia hídrica se dirige por metas, hay mejores desenlaces en estancia hospitalaria y en complicaciones abdominales. En nuestro medio tenemos solamente una publicación de la experiencia de la Fundación de Santa Fe de Bogotá de 13 años. Ellos tuvieron una infusión de líquidos de 9 litros, un sangrado mayor que el estimado de 1.5 litros y esto lo atribuyeron a su curva de aprendizaje con una transfusión en el 72% de los pacientes, una estancia en la UCI 2 a 3 días y una mortalidad del 3%. ¿Qué nos dicen las guías ERAS respecto al manejo de líquidos en estos pacientes? Que podemos utilizar los cristaloides para reponer las pérdidas porque no está establecido un esquema con coloides. Los líquidos endovenosos y los vasopresores deben ser guiados por metas y se deben basar en un monitoreo hemodinámico avanzado de forma rutinaria. El gasto urinario debe mantenerse por encima de 1. En algunos escenarios, como en el momento del HIPEX, se propone que sea por lo menos de 2. Y se aconseja que nuestro paciente al tercer día postoperatorio no haya ganado más de 3 kilos por cuenta de esa sobrereanimación, porque eso se correlaciona con mayor morbilidad, estancia hospitalaria y con una peor función intestinal. Por fuera de las guías ERAS, hay autores que recomiendan que se utilice albúmina hasta 1.5 gramos por kilo día. Vemos entonces que estamos frente a un paciente que va a tener unas variaciones hemodinámicas importantes y que va a tener un recambio de líquido significativo. ¿Cuál es el monitoreo que se propone? Para todos, por supuesto, asa básica con una sonda. El termómetro debe ser esofágico siempre. Las temperaturas también se deben monitorizar en la cavidad peritoneal, se debe ser estricto con ello. Todos van con presión arterial invasiva, con un catéter venoso central para el uso de vasopresores y las muestras cereadas. Respecto a la monitoría del gasto cardíaco, esto ha venido cambiando. En general, se propone que si se va a monitorizar se haga con métodos mínimamente invasivos, como el pico o el lico, y usualmente ya se está reservando para aquellos pacientes que tienen un PCI o índice de cáncer peritoneal mayor de 15. Todos deben ir con TOF para estar mirando esa relajación y se propone que el TOF sea menor al 25% de la cuarta respuesta para generar un buen campo quirúrgico y además para evitar derrames en el momento del HIPEC. No hay metas fijas del manejo hemodinámico de estos pacientes. Miren esta revisión sistemática del 2020. Ellos nos hablan que el 42% de las instituciones tienen algún protocolo de manejo hemodinámico, el resto va a depender de las consideraciones del anestesiólogo. Encontraron que más de 2 litros de coloides sí se asocian con mortalidad y que en general el manejo propuesto es con esta monitoría, con Vigileo, Litco o Pico. Otros autores nos simplifican esto en tener nuestro paciente con unas metas de presión arterial que no bajen de ese 20% de las basales, que se guíe según las variaciones del volumen sistólico, mantenerlo entre 10 y 15. Y una vez tenemos este paciente dentro de estas metas y continúa hipotenso, realizar el uso temprano del vasopresor.
Miren este estudio, un ensayo clínico aleatorizado en el que quiero ejemplificarles cómo se realiza entonces esto guiado por metas, y es solamente uno de los dos estudios que hay y que mostró mejoría en los desenlaces cuando se realizó una monitoría guiada por metas. Entonces, 38 versus 42 pacientes se utilizó en unos vigileo, en los otros un esquema de líquidos para mantener presiones arteriales medias de 65 a 95, evaluando las complicaciones mayores abdominales y sistémicas. Y miren a lo que ellos se refieren con guiar a un paciente por metas. Miremos si el índice cardíaco está disminuido. Cuando el índice cardíaco está disminuido, es decir, no está más de 2.5, vamos a mirar cómo está ese volumen sistólico. Si el volumen sistólico está disminuido, vamos a mirar cómo está la variación del volumen sistólico. Si la variación del volumen sistólico es mayor del 15%, se manejó entonces con bolos de 250, en este caso de coloides, y si la variación estaba por debajo de 15%, se utilizaba entonces el esquema vasopresor con dopamina. Ellos que encontraron que fueron menores las complicaciones abdominales mayores, las complicaciones cardíacas y las complicaciones hepáticas, sin encontrar una diferencia importante en la mortalidad. El sangrado, otra de las consideraciones que tenemos que tener en este modelo quirúrgico. Miren que el 40% de estos pacientes va a tener algún grado de coagulopatía. Durante la citorreducción por consumo de dilución va a haber una trombocitopenia y una disminución del fibrinógeno, y durante el HIPEC se ha visto una prolongación del INR per se por la hipertermia. La idea es que basemos las transfusiones guiadas en test viscoelásticos. Actualmente viene rodándose un ensayo que está en Clinical Trials, en el que se va a evaluar con 162 pacientes la diferencia entre hacerlo con test viscoelásticos versus con otros test y con la clínica. Debemos pedir también fibrinógeno y plaquetas y hacerlo más o menos cada 2 a 4 horas. Las guías ERAS nos dicen, tengan metas restrictivas de hemoglobina con estos pacientes, 7 u 8, ellos nos ponen 8. No hay consenso sobre el uso de plasma fresco congelado profiláctico. Esto aparece porque en algunos protocolos institucionales se utiliza de manera profiláctica. Ellos nos dicen que no hay evidencia para hacer eso. Lo que sí podemos es administrar, por supuesto, el ácido tranexámico con o sin crioprecipitado de manera profiláctica. En caso de sangrado intraoperatorio, si contamos con salvador de células, debe tener el filtro desleucocitado y se deben irradiar estos con por lo menos 50 Gray. Si no tenemos cómo realizar esto, entonces no debemos utilizar el salvador de células. Respecto al compromiso renal, miren todos los factores de riesgo de este modelo quirúrgico para desarrollar lesión renal aguda. Tiene una incidencia del 20% y hasta el 40% cuando se utiliza el cisplatino, y por eso ha habido un interés en qué medidas podemos utilizar para prevenirla. No se recomienda la furosemida de manera profiláctica para la lesión renal aguda y no se recomienda la dopamina. Apareció un interés por el tiosulfato de sodio cuando en el 2020 se publicó un estudio observacional en el que del 2016 al 2017 se miraron los pacientes respecto a la lesión renal aguda, los pacientes que no se les había puesto tiosulfato. Desde el 2017 hasta el 2018 empezó por protocolo primero un bolo de tiosulfato durante el HIPEC y después una infusión continua, y evaluaron cómo les había ido respecto a la lesión renal aguda. Miren que son pocos pacientes, pero hubo una diferencia importante. Quienes no recibieron tiosulfato desarrollaron la lesión en el 31% de los casos versus un 0%. Miremos la diferencia pues en las mediciones de creatinina, mucho mayores en quienes no se usó el tiosulfato. Y en los desenlaces secundarios, que son la lesión renal crónica, incluso la diálisis a largo plazo, ningún paciente al que se le infundió tiosulfato presentó esto comparado con aquellos, ninguno de los que se infundió presentó comparado con aquellos de los que no se infundió el tiosulfato. Y por eso aparece como una recomendación de las guías ERAS de este modelo que si se va a utilizar cisplatino, se utilice también el tiosulfato de sodio de manera profiláctica. ¿Qué ocurre con los electrolitos y el metabolismo durante este modelo quirúrgico? En el HIPEC, si utilizamos soluciones dextrosadas, vamos a tener hiperglicemia. Debemos estar muy pendientes cómo están estos niveles en nuestro paciente, por supuesto del sodio, que puede haber una hiponatremia secundaria, el magnesio, el potasio y el calcio son electrolitos que con frecuencia se ven alterados, tendientes usualmente todos hacia la baja.
entonces debemos hacer un monitoreo rutinario. Y con el lactato ocurre algo bien llamativo, es que por el aumento del metabolismo se van a activar las vías de glucólisis, va a haber una hiperlactatemia durante el HIPEC, solamente atribuida a ello y a la destrucción de las células tumorales, que nos habla más o menos que 4 milimoles por litro se van a aumentar derivados del HIPEC. Entonces, si durante la citorreducción previo al HIPEC hacemos unos gases arteriales y tenemos un lactato de 2, lo esperado es que una vez finalicemos el HIPEC y tengamos unos nuevos gases, el lactato esté en 6, es decir, que haya aumentado 4. Si aumento más es porque no solo se lo podemos atribuir al HIPEC, sino que probablemente dejamos a nuestro paciente con una deuda metabólica y debemos mejorar esa reanimación. Durante el intraoperatorio, entonces, pedir siempre gases arteriales, electrolitos, lactato, hemoglobina, hematocrito, proteínas séricas por la alta pérdida que tienen derivada de la peritonectomía. Cada 2 horas es lo que se propone, pero esto va a depender realmente de cómo se esté desenvolviendo el intraoperatorio. Eso sí, hacer unos siempre previo al HIPEC, unos durante el HIPEC, corregir lo que sea necesario durante este momento y unos previo al cierre. Es un modelo quirúrgico muy doloroso, miren la incisión, que va pues subsifoidea hasta la región infraumbilical, por eso la elección es la analgesia epidural. Si hay alguna contraindicación, las opciones son opioides intraticales, PSA o infusión de lidocaína, y esto siempre acompañado de una analgesia multimodal. ¿Qué ocurría con la analgesia epidural? Que habían dos consideraciones. La primera era que por la coagulopatía que se desarrollaba hasta el 40% de los pacientes, como lo vimos, había un temor a poner esto para evitar complicaciones como el hematoma epidural. Este estudio retrospectivo de 215 pacientes, donde miró las complicaciones en este caso, encontró que solamente hubo una complicación en el 0.9% y fue un retraso del retiro del catéter porque había trombocitopenia. Y el otro 0.9% solamente presentó eritema. Entonces, la analgesia epidural, la inserción del catéter epidural, es segura y está indicada en estos casos. Lo otro es que se consideraba que tenía un impacto aparentemente sobre la sobrevida, pero recientemente dos estudios grandes, aleatorizados, uno de 221 y uno de más de 1.700 pacientes, compararon epidural contra esquemas endovenosos en cirugía oncológica mayor y ellos no encontraron que eso tuviera un impacto sobre la sobrevida. Entonces, la indicación es netamente ese manejo analgésico. La extubación se propone de manera rutinaria. En el mundo, del 62 al 100% de los pacientes sale extubado del quirófano. Debemos recordar acá la interpretación cuidadosa de la acidosis metabólica de nuestros pacientes, dada la hiperlactatemia que per se van a tener dado el HIPEC. Y lo que sí debemos es no retrasarla innecesariamente, porque mantener a nuestro paciente con más intubación significa mayor estancia hospitalaria, mayor estancia en UCI y mayores complicaciones pulmonares. Para ir finalizando, vamos a comentar dos cosas puntuales del manejo posoperatorio de estos pacientes. Todos deben ir a la unidad de cuidado intensivo. El 25% va a requerir soporte vasopresor y la pérdida de líquidos se estima en hasta 4 litros día, por lo que deben continuar allí con monitoría invasiva y en la UCI reponer la albúmina cuando esta está por debajo de 3 gramos por decilitro. Aquellos que presentaron disfunción de la coagulación, su pico va a estar entre las 24 y las 48 horas y la recuperación se va a dar entre el tercer y el quinto día, que corresponde al 4.7% de los pacientes que son los que desarrollan esto de manera posoperatoria. Todos van a tener un alto riesgo de embolia venosa, por lo que necesitan profilaxis mecánica y farmacológica, además estimulación de la deambulación temprana. Las guías ceras en el posoperatorio nos dicen: continúe la analgesia multimodal, retire el catéter 48 a 72 horas, fomente la movilización temprana, no use de manera rutinaria sondas nasogástricas y propenda por una alimentación temprana, líquidos claros desde el mismo día siempre y cuando las condiciones del paciente lo permitan, y a partir del primer día posoperatorio iniciar la introducción de los sólidos, una remoción temprana de la sonda urinaria, y considerar el uso de proquinéticos, de café y de goma de mascar, que si no tengan una evidencia muy fuerte, pues los potenciales eventos adversos realmente son menores a su potencial beneficio. Entonces, las conclusiones que tenemos es: la cirugía de citorreducción con la aplicación de terapia
de quimioterapia intraperitoneal hipertérmica es un procedimiento de alto riesgo cardiovascular que requiere trabajos en grupos consolidados, ya que es la única herramienta que tenemos para ofrecerle a los pacientes potencialmente curativa. Todos estos pacientes van a tener una alta carga de la enfermedad, un impacto importante en su calidad de vida y por ende es necesario realizar un abordaje perioperatorio integral y multidisciplinario. Siempre nuestra función desde el papel de la anestesiología es identificar las comorbilidades en el preoperatorio y los potenciales eventos adversos de los agentes quimioterapéuticos, pedir los paraclínicos que vimos durante la conferencia y hacer una adecuada profilaxis antiemética, así como un manejo analgésico. Durante el intraoperatorio, resaltar el manejo activo que debemos tener en la temperatura, el manejo hemodinámico estrecho y el seguimiento paraclínico adecuado. Siempre un buen manejo analgésico. Recordar que la epidural en este caso es segura y está indicada. En el posoperatorio, mencionar que son pacientes con alto riesgo de desarrollar lesión renal aguda, fenómenos tromboembólicos y complicaciones quirúrgicas, por eso siempre van a la unidad de cuidados intensivos y continúan con una monitoría invasiva. Y en el posoperatorio debemos fomentar una alimentación y una rehabilitación temprana para mejorar los desenlaces de nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Buenos días para todos. Como asesora de Diego, pues no tengo más que felicitarlos por esta revisión tan completa, tan exhaustiva de un tema que es complejo, de un modelo quirúrgico que es nuevo, que tiene una cantidad de implicaciones para nosotros como anestesiólogos, que aunque no participemos, podemos encontrarnos con estos pacientes en la evaluación preoperatoria. Entonces creo que esa fue como la razón para proponer este tema, para que los residentes lo revisaran y pudiéramos compartir todos estos hallazgos que Diego nos logró reunir de manera tan concreta y también presentada. Entonces, felicitaciones a Diego por esta revisión tan buena. No sé si tienen alguna pregunta. También pues quiero contarles que el doctor Múnera está presente en la reunión y que si tienen algún aporte el doctor o si quieren hacerle alguna pregunta, pues también como de la experiencia que se está tratando de implementar acá en el Hospital Alma Mater y que nos quisiera compartir de pronto también para que lo puedan hacer. Hola, ya activé los micrófonos. Bueno, muchas gracias. Buenos días, doctor Diego. Felicitaciones. Yo soy Alejandro Múnera, cirujano oncólogo del Hospital Alma Mater. Sí, estaba aquí, pues casi que partiendo el celular porque no me activaba el micrófono. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, señor. Sí, doctor. Bueno, entonces, felicitaciones, doctor Diego. Muy buena presentación. El enfoque muy completo, pues toda la parte perioperatoria de estos pacientes es muy importante. Yo creo que lo tocaste pues el tema de una manera muy clara y sin duda nosotros venimos haciendo pues ya HIPEC hace un año más o menos, un año, un poquitico más de un año en la clínica Medellín. Tenemos ya 18 casos de pacientes de HIPEC. Nos ha pasado todo lo que has contado, o sea, estamos en la curva. Nuestra experiencia, digamos, en el transoperatorio, que yo sé que es, digamos, lo que ustedes más se enfocan, que todo lo otro, como ya lo dije, es muy importante, es más o menos lo que ha publicado la Fundación Santa Fe. Nosotros estamos haciendo curva, entonces nuestro sangrado promedio es 1500. Nosotros pues nunca hemos tenido uno pues que esté por debajo de 500. Bueno, tal vez uno que hicimos laparoscópico, que esa es otra cosa que se está haciendo, que es el gástrico, el HIPEC, digamos que la citorreducción para cáncer gástrico es para tumores con PCI muy bajitos. En cáncer gástrico el máximo PCI tolerado es de 8,
¿cierto? Y casi que los grupos están prefiriendo pacientes con PCI no mayores a 6 para operar. Entonces eso implica que es en esencia una gastrectomía con una peritonectomía mínima. Esos son los, digamos, los casos que el trauma quirúrgico es menos extenso, ¿cierto? Es como pero el sangrado promedio de nosotros ha sido más o menos 1500. Ahí hay dos consideraciones importantes y es, uno que quisiera que el paciente que se sometiera a esta cirugía por ser tan traumática y tan mórbida fuera un paciente joven con una buena reserva funcional y un estado general muy bueno. Y no un viejito, ¿cierto? Que pues obviamente va a tener más enfermedades comórbidas y su estado general no va a ser tan bueno, pero entonces oncológicamente ahí hay resultados que probablemente se contraponen. Cuando uno elige un paciente joven para llevarlo a la cirugía, puede que su estado funcional sea el mejor, pero el pronóstico oncológico no es tan bueno. El cáncer en pacientes jóvenes es mucho más agresivo. Entonces el paciente joven es el que, digamos, que tiene más posibilidades de recaída en el tiempo y es el que uno ve que al año o al año y medio, 2 años, ya está otra vez con la enfermedad, a pesar de haberle hecho una cirugía con intención curativa. Y el paciente anciano, que es el que uno no quisiera llevar a esta cirugía, pues obviamente por su estado general y funcional, es el paciente que oncológicamente obtiene mejor resultado. El tumor en los ancianos tiene un comportamiento biológico menos agresivo que el tumor en los pacientes jóvenes. Entonces, eso es como un dilema que siempre tiene uno, dice, pero este señor tan viejito, 72 años, 74 años, para someterlo a esto, pero probablemente va a tener una supervivencia mucho más larga y va a tener más el efecto curativo de la cirugía. Y en el joven, siempre que lo llevamos a la junta, pues tenemos esa discusión de, hombre, ¿cómo este paciente de 34 años no le hacemos, cierto? ¿Cómo no hacerle o cómo no ofrecerle esta cirugía? Y son cirugías muy grandes, ¿cierto? Que el paciente las aguanta, las tolera, pero el resultado oncológico hay veces no es tan bueno. Lo del tiosulfato que dijiste, ya nos pasó en un paciente que le pusimos platinos, efectivamente nos hizo falla renal. Con la epidural no hemos tenido ningún problema, como tú lo decías, con la epidural nos ha ido muy bien, pero sí hemos tenido 2 pacientes que nos han hecho trombocitopenia severa con plaquetas por debajo de 50.000 en el posoperatorio y uno que nos hizo una neutropenia febril severa también. Entonces, son, pues digamos que pacientes muy difíciles. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Son pacientes muy difíciles que uno, digamos, se cuestiona hay veces si justifique someterlos a tanto, ¿cierto? A tanto procedimiento. Pero también, pues, por la contraparte es que hay pacientes que tienen resultados oncológicos muy buenos y como tú lo decías, que me pareció pues maravilloso que tocaras esa parte, el regreso del paciente a su estado basal, ¿cierto? A su estado basal antes de la cirugía, normalmente no es antes de 6 meses. Esos pacientes se tardan 6 meses en estar otra vez comiendo bien, haciendo ejercicio, reingresando a su actividad laboral, ¿cierto? Antes de 6 meses no lo logran. Y la mayoría de ellos siempre dicen que no se volverían a someter a un procedimiento quirúrgico de esa magnitud. Casi todos lo dicen, no, esto es lo peor que he experimentado en la vida. Y cuando ustedes me lo explicaron durante la consulta, yo nunca pensé que la cirugía pudiera ser así de difícil. Entonces, pues la magnitud de este procedimiento es muy grande. Obviamente todo el mundo, todos los pacientes quieren curarse, quieren aliviarse del cáncer. Esa es la intención, pero sin duda, en el grupo de la Clínica Medellín, yo podría decirles que a nosotros nos ha faltado, pues sentimos que nos ha faltado como más manejo psicológico preoperatorio de los pacientes para explicarles muy bien a qué es lo que se están sometiendo.
porque el posoperatorio de los pacientes tiene un impacto psicológico muy fuerte del trauma quirúrgico al que están expuestos. Además, pues que nos han filtrado anastomosis, que algunos de ellos pacientes que en principio no estaban planeados con ostomías han requerido ostomías, manejos endoscópicos con endovac y otras cosas, pues las hemos necesitado. Entonces, sí es una cirugía pues muy compleja. Algunos de los anestesiólogos del Instituto Nacional de Cancerología que nos acompañó en los primeros casos quirúrgicos que tuvimos en la clínica Medellín, nos decía algo que a mí pues, se me quedó grabado por la forma en que lo dijo, y él dijo, en general en esta cirugía el anestesiólogo está todo el tiempo persiguiendo al paciente, porque el manejo de los líquidos, la cantidad de líquidos que pierden permanentemente, tener el abdomen abierto durante 12 horas, la evaporación y todo esto hace que ustedes casi que siempre tengan que ir como detrás del paciente, porque verdaderamente el manejo de líquidos en estos pacientes es muy difícil. Yo sé que en la clínica Medellín utilizan un monitor que se llama Pico. En el Instituto Nacional de Cancerología, cuando yo me formé, usaban Vigileo. Básicamente es como la estabilidad hemodinámica del paciente la que persiguen todo el tiempo. Una detalle, digamos, de la técnica quirúrgica o del abordaje quirúrgico que tenemos los cirujanos es si hacer el hígado primero, ¿cierto? El hígado es como el que marca la pauta de que una cirugía de estas se pueda o no se pueda terminar. Entonces, si se hace toda la citorreducción del peritoneo inicialmente y dejamos el hígado para lo último, que es, digamos, la conducta que uno ve más repetitiva en los grupos en el mundo, y es lo que nosotros hacemos, es porque se reduce toda la enfermedad, y si durante el tiempo hepático el paciente sangró mucho, que es más o menos donde más puede sangrar, y hay que suspender el procedimiento quirúrgico, digamos que queda muy poca cantidad de enfermedad y en un segundo tiempo quirúrgico se podría terminar el hígado. Cuando empiezan por el hígado primero, lo que puede pasar es que el paciente sangre mucho en esa parte y haya que abortar el resto de la cirugía. Entonces, por eso generalmente decidimos hacer el hígado de último. Hay grupos que arrancan por el hígado. También hay que incluir que aunque el compromiso, hay que decir que el compromiso hepático es muy en superficie, son siembras de la cápsula de Gleason. Ya los grupos en el mundo están también haciendo o incluyendo pacientes con una o dos metástasis hepáticas, que no era pues una... Recuerden que la citorreducción es para compromiso del peritoneo, ¿cierto? O sea, M1. En la clasificación del TNM, pues de esas metástasis se consideran como M1, o sea, es como una metástasis, pues, digamos, local. Pero ya metástasis hepática en el parénquima hepático es una M2, y obviamente es otro enfoque sistémico de la enfermedad, pero ya los grupos están haciendo eso. Entonces, cuando ya se incluye la hepatectomía segmentaria como parte del procedimiento, pues obviamente el paciente va a tener todavía mucho más riesgo de inestabilidad hemodinámica, de transfusiones intraoperatorias, sangrados masivos, y obviamente pues tener que suspender o abortar el procedimiento por sangrado. Bueno, no, yo creo que eso es lo que les podía como contar como de la experiencia, pues como les digo, nosotros ya hemos pasado pues por muchos casos, hemos llevado los muchachos jóvenes que hemos llevado, casi todos con PCI de 39 en pseudomixoma peritoneal, que yo creo que es la cirugía más compleja de citorreducción, biológica y oncológicamente mejores resultados da, porque la agresividad del pseudomixoma es muy bajita, ¿cierto? Es más una enfermedad de moco acelular que compromete todo el peritoneo, pero que no tiene repercusión sistémica. Pero el trauma quirúrgico que hay que hacer es mucho. Entonces, esa es la que se le hace a pacientes jóvenes la mayoría de las veces. Bueno, no, si tienen alguna pregunta o en algo les puedo contestar, porque habría mucho para hablar, pues. Pero... Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. El profe Juan Carlos Villa levantó la mano inicialmente. Cuéntanos, profe. Sí, primero felicitarte. Muy buena presentación, revisión. Segundo,
qué instituciones en la ciudad están haciendo este procedimiento y cuántas al mes o cuántas diarias se estarían haciendo para más o menos entender qué exposición se tendría a este tipo de procedimientos. Bueno, profe, las instituciones de la ciudad, está la Clínica Medellín, como nos estaba contando el doctor Alejandro Múnera, y está la Clínica Vida. Realmente, pues, no hay unas estadísticas, profe, como de día, eso no se hace todos los días, ni mensuales. En la Clínica Vida de Medellín en la Clínica Vida de la ciudad, perdón, llevan más o menos 70 procedimientos, profe, en estos 3, 4 años que llevan haciéndolo. También está la clínica Sommer, lo estaba haciendo la doctora María Clara, ya fue para España, pero continuó el programa con el doctor Luis José Palacios y Juan Camilo Correa, que son de las Américas y la Medellín. Y en la clínica León 13 hemos hecho 2 procedimientos de exclusivamente citorreducción para cáncer de ovario, que son sin quimioterapia hipertérmica, son exclusivamente la citorreducción. El trauma quirúrgico es exactamente igual, no tendríamos los problemas, digamos, de la hipertermia y de la toxicidad de la quimioterapia. El programa en la Clínica León 13, digamos que no ha continuado adelante porque con las EPS no hemos podido llegar a algún acuerdo de la integralidad de los pacientes. Estos pacientes deben recibir quimioterapia preoperatoria, inclusive posoperatoria, y pues obviamente el grupo de oncología de la Clínica León 13, aunque tenemos toda la capacidad para hacerlo y montarlo, hasta que no tengamos la integralidad del manejo oncológico del paciente, pues sería absurdo ofrecer una cirugía de esta magnitud a un paciente para que salga y le den quimioterapia en otro sitio que desconocemos cuál va a ser la evolución. Entonces, por eso no se ha evolucionado hasta allá, pero obviamente sí tiene planes pues, de continuar. Pero en ovario, que no se hace la quimioterapia hipertérmica y que son tumores, digamos que menos quimiosensibles y que prácticamente el manejo es casi quirúrgico 100%, sí estamos ya haciendo las citorreducciones. El profe Diego Zuluaga. Primero, felicitarte por la revisión y segundo, yo quería hacer un comentario respecto a la parte del manejo de la coagulación. Hay que recordar que muchos de estos pacientes tienen en principio pues toda la hipercoagulabilidad del cáncer. Es importante monitorizar desde el principio con test viscoelásticos basales, digamos un test viscoelástico antes de saber este paciente en qué punto está. Y segundo, que durante la cirugía hay cambios debido a que obviamente la mayor parte de la coagulopatía que puede presentarse en la citorreducción es por un sangrado de origen mecánico que simplemente asociado a la hemodilución y perpetuado en el tiempo puede terminar en una coagulopatía, pero inicialmente es un sangrado de origen mecánico. Entonces es muy importante hacer una monitoría con test viscoelásticos, en el caso pues, de la clínica se haría con Rotem, y saber en dónde estamos parados, porque recuerden que estos pacientes de todas maneras pueden desarrollar coagulopatía, pueden desarrollar trombocitopenia, pueden desarrollar prolongaciones, sobre todo por déficit de trombina en el momento de la hipertermia, del HIPEC, y finalmente pues debemos llevar a estos pacientes en el mejor estado de coagulación y asociado a lo que dijiste, me parece muy importante, tener en cuenta que los programas de PBM en el preoperatorio son los que permiten llevar al paciente con una masa globular lo más estándar posible para poder enfrentar este tipo de procedimientos. Muchas gracias. Gracias a usted, profe. La doctora Susana Osorno. Buenos días para todos y todas. Diego Luis, yo quería hacer simplemente 2 comentarios. El primero, felicitarte por la excelente charla, por una revisión impecable del tema y una gran capacidad para mostrarlo o divulgarlo al público que estaba hoy presente. Es muy satisfactorio estar en una charla donde uno aprende. Uno aprende porque como no estamos tan expuestos a este modelo aún, y hago ese énfasis en el aún, pues es importante que sepamos que esto se está haciendo en el mundo, que es muy común en algunos países, en el nuestro aún todavía no, pero ya lo empezamos a hacer, y que así como avanza el tratamiento quirúrgico y quimioterapéutico quirúrgico de estos pacientes, pues anestesiología no puede quedar atrás en el manejo
perioperatorio adecuado, óptimo y excelente de esos pacientes, porque sí tenemos que ver en la supervivencia de ellos. Mira lo importante mantener una temperatura, porque si no, no se puede completar el tratamiento, ¿cierto? Entonces, es eso. Hoy aprendí y te agradezco mucho, pero además quedé con un montón de inquietudes sobre el aprendizaje de este modelo quirúrgico en el que todavía no nos hemos visto pues como tan empapados, pero que tenemos que aprender y no nos podemos quedar atrás. Entonces, esos son mis dos comentarios. Muchas gracias, muchas gracias. Profe, muchísimas gracias por los comentarios también. El profe David Grisales, cuéntanos, profe. Muy buenos días, para agradecerle a Diego por la charla, excelente. Y compartir un poquito con el profe Munera, pues la experiencia de los dos casos que hemos tenido en la clínica, si bien no ha sido con HIPEC, pues podemos como hablar de los dos casos que tuvimos. El primero fue una paciente que se le hizo citorreducción, una paciente joven. La monitoría fue con Swan-Ganz. Desafortunadamente, esta paciente hizo una sepsis asociada a catéter temprana y falleció. El otro paciente que tuvimos tuvo una particularidad y es que tuvo posición en litotomía pues por un tiempo prolongado y teníamos monitoreo con catéter pico en la arteria femoral. Esa paciente hizo una trombosis de la femoral, se logró pues tratar en el posoperatorio. Sé que la paciente salió pues bien de la clínica, no sé el resultado a largo plazo. Eso era para compartir la experiencia pues como que hemos tenido ambos sin HIPEC, ¿cierto? Y le quería preguntar a Diego, tengo entendido que en otras partes de la ciudad donde hacen el procedimiento, no en todos hacen monitoreo de gasto cardíaco. Y preguntarte si no lo hacen, pues cómo hacen el manejo, si es solamente con un catéter central, una línea arterial, que puede ser pues quedarse uno un poco ciego en la monitoría de estos pacientes y no saber qué está pasando como en el panorama total. Y preguntarle al profe Munera de esos 18 pacientes, esa supervivencia a largo plazo, si tiene algún conocimiento o esos pacientes se pierden en el tiempo. Muchas gracias. Profe, muchas gracias. Respecto al monitoreo, pues lo pude averiguar con el doctor Andrés García, que trabaja en la Clínica Vida. Ellos realmente solo reservan la monitoría del gasto, profe, para pacientes que tienen unos índices de cáncer peritoneal muy elevados, mayores de 15, mayores de 20, y realmente él me contó que en los pacientes que no tienen esos índices tan elevados, lo hacen más solamente basándose en los parámetros de la línea arterial, de pronto mirando también cómo está esa presión venosa central y con un flujo de 4 cc kilo-hora más o menos, jugando, profe, con esas variables, con la variación de la presión de pulso, pero no todos van con monitoría del gasto cardíaco allá. Y el doctor Alejandro Munera, si todavía está por acá, que nos responda si es tan amable, por favor. Sí, mira, la supervivencia de estos pacientes, pues en realidad nosotros llevamos un año y 4 meses haciéndolo. Entonces, pues digamos que los pacientes que han fallecido, que son 3, ¿cierto?, de esos procedimientos, fue uno porque hizo una sepsis, una candidemia por catéter, una falla respiratoria asociada como a la sepsis, y la paciente y la familia decidieron que no la intubaran y que no le hicieran ninguna medida de reanimación. Por eso decía un poco que creo que nos ha faltado más que los pacientes entiendan desde el preoperatorio la magnitud del procedimiento y la cirugía, porque fue un poco frustrante para nosotros como grupo quirúrgico que una paciente que esperábamos iba a tener unos buenos resultados oncológicos porque quedó R0, en el posoperatorio dijera que no quería que la reanimara. Es una cirugía muy costosa, muy grande, implica demasiado tiempo, demasiado gasto, pues para que por digamos, una sepsis, que son perfectamente manejables, pues los pacientes no accedan a eso. Ese es uno de los muertos que hemos tenido. Otro fue un paciente que nos hizo una fístula de la anastomosis colorectal, se manejó con Endovac, casi un mes estuvo hospitalizado
y el endovac alcanzó por succión negativa, hacer una laceración de uno de los vasos ilíacos y el paciente se chocó y se murió. No lo pudimos manejar, pues no lo pudimos controlar, digamos, la complicación que tuvimos casi un mes después por manejo de una fístula. Y otra paciente, una mujer joven que les contaba pues ahorita, una niña que vino al año ya de operado, eso fue pues recientemente, el mes pasado falleció por progresión de la enfermedad. Lo que les decían, los pacientes jóvenes, desafortunadamente, la biología del tumor es mucho más agresiva pues y mucho más mala. Y esta niña progresó con nuevamente una carcinomatosis, obstrucción intestinal maligna y ya falleció pues por progresión de la enfermedad. Esa es la mortalidad que hemos tenido nosotros aquí, digamos, en la clínica Medellín. Con relación a una de las preguntas que hacía el profe Villa, de cuántos se hacen, cuántos casos, los grupos grandes en el mundo hacen más o menos 3 casos a la semana. O sea, estamos hablando de la Ana Villeli en Barcelona, del grupo de Sugar Baker, pues que ya el Sugar Baker no opera, pero ellos hacen más o menos, se hace siempre un caso al día. Yo creo que no hay grupos que estén haciendo más de, pues que estén haciendo 2 casos al día, no creo. Y generalmente hacen 3 por semana los grupos de alto volumen. Nosotros aquí estamos haciendo más o menos 1 o 2 casos por mes, 1 o 2 casos por mes. Y no sé la Clínica Vida cuántos pueda estar haciendo. Y creo que Clínica Sommer también está haciendo más o menos 2 casos por mes. Sé que la Fundación Santa Fe de Bogotá hace 1 o máximo 2 casos a la semana y ya es un grupo consolidado que lleva más de 20 años, yo creo, haciendo, pues 15 o 20 años haciendo este procedimiento. Entonces, el volumen tampoco es tan alto y a pesar de que hay muchos pacientes con metástasis peritoneales, no todos cumplen el requisito para ser llevados a este tipo de cirugía. El PSI, el índice de carcinomatosis peritoneal, sin duda es el que define el tipo de la cirugía. PSI muy alto son cirugías muy cruentas, PSI más bajitos son cirugías un poco menos complejas. Ese es, digamos, como el comentario.